Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio profesional para mi comunidad. Radio Faro. Radio profesional para mi comunidad, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Radio Faro vuelve. Este programa es apto para mayores de 15 años. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª emisión de Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con Alfredo Nieves, coordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre el Heavy Metal, los saludamos. Alfredo, ¿cómo estás hoy? Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buen sábado, ya listos para esta ya 11ª emisión de Cultura Metalera. Se nos ha pasado rapidísimo, no tenía la cuenta de tantos programas, ya el 11, pues está súper bien, ¿no? Sí, claro, justo, sigo recordando el primer programa y rapidísimo se pasó el tiempo. El día de hoy preparamos un tema muy bueno, en realidad tenemos una invitada muy especial. El tema de hoy es Black Metal mexicano, procesos de aculturación, racismo y blanquitud. En este tema tenemos como invitado especial al sociólogo Marco García. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Adriana y Alfredo, gracias por la invitación. Marco García es sociólogo y además es miembro del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Pero escuchemos a Marco para que más bien sea él quien nos cuente su experiencia académica y cómo es que se involucra con los estudios del metal. Marco, te escuchamos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues yo soy sociólogo de formación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mis líneas de investigación empezaron porque yo empecé a ser docente, profesor adjunto, fui escalando hasta empezar como a abrirme el paso, ¿no? Yo me especifiqué en movimientos sociales en un primer principio, ¿no? Estos movimientos sociales me fueron llevando y me fue especificando en la música punk, porque no solamente el metal me gusta, también me gusta el punk, y empecé a hacer y realicé mi tesis sobre el espacio narcopunk y el bazar del vinil como espacios contraculturales en resistencia. Ya de ahí empecé como abriendo el paso hasta que también veía que en el metal también había como una nueva forma de investigación, ¿no? Que no solamente es música ni no solamente es como la cuestión estética, sino que el metal es mucho más complejo de lo que estamos en una sociedad. Pues soy sociólogo y veo como las esferas como algo más complejo, ¿no? No solamente es ruido por ruido, sino que tiene un trasfondo y tiene un contexto social, ¿no? Es por eso que yo me especifiqué como en estos temas y también me interesó más como los procesos de segregación racial, el racismo de Estado y como esta nueva línea de investigación que yo empecé a abrir, ¿no? Y me interesó mucho el black metal porque el black metal es un género muy complejo, ¿no? Muy complejo dado que está en un contexto ahí bastante complejo, hay diferentes oleadas de black metal, ¿no? Pero yo me especifico como en la epítome, en la de los 90s, en esta ya como estas bandas de Noruega y estas cuestiones, y cómo empieza a trasladarse de manera globalizada este fenómeno del black metal y cómo llega a nuestra América Latina. Es por eso que yo realizo esta investigación y dado que hay procesos de racismo y segregación en la música, ¿no? Y es por eso que yo abro esta investigación en específico para presentar el año pasado en Morelia y de ahí me ha llevado a todo esto. Muy bien, Marco, tenemos un vínculo ya muy interesante contigo desde las primeras jornadas del seminario y las jornadas académicas en otras entidades del país. Te pregunto específicamente dentro del contexto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque tenemos como universitarios
tenemos la sensación de que en la Facultad de Ciencias Políticas hay una apertura para llevar diferentes temas. Por ejemplo, está la Finisterra, ¿no? Que es una línea muy importante que explora los videojuegos. ¿Cómo ha sido la recepción de los estudios de metal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Pues fíjate que tenemos la Finisterra, estas tertulias sobre videojuegos y sociedad, pero en estudios de metal y estos subgéneros extremos dentro del heavy metal no los hay todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Yo me topé un poco con pared porque las líneas de investigación son como democracia, participación, un poco más cuadrado, ¿no? Más expresiones culturales. Ya se están empezando a abrir porque ya se abrió la carrera de antropología hace 2 años, me parece. Pero aún estamos como en este paso todavía como de saltar de lo democrático a lo que realmente también importa, como estas manifestaciones culturales como el metal, el punk y todas estas músicas extremas. Creo que todavía nos hace falta mucho por trabajar, y el seminario permanente pues ha tenido esta gran tarea de mantener el diálogo no solamente en México sino en América Latina, lo cual me parece muy grandioso, porque hay diferentes temáticas y varios investigadores jóvenes que estamos empezando estas investigaciones independientes, lo cual vale mucho la pena. Y pues yo creo que mi segunda casa sería el seminario permanente, ¿no? Y es que pareciera que la institucionalidad cobija realmente todo esto, pero en realidad son ciertos actores, ¿no? Que Claro. intereses son, y por esa pluralidad que sí existe en la universidad, pero tampoco es que se visibilice mucho por parte de la institucionalidad de estas temáticas, ¿no? Es decir, parece que solamente por medio de las acciones de ciertos actores sociales es como se pueden activar esto, y ahí me gustaría que completáramos este primer bloque de preguntas que estamos haciendo contigo. ¿Cómo es la recepción con tus alumnos, con tus alumnas en la Facultad de Ciencias Políticas con estos temas? ¿Cómo se estructura tu clase, por ejemplo? Ok, bueno, pues yo ahorita estoy dando Sociología de la Acción Colectiva y Movimientos Sociales, es una materia optativa de sociología, y efectivamente, como hoy este semestre es vía Zoom, me da como apertura de tener más invitados. Cabe destacar que voy a tener el martes en mi clase a Emiliano para hablar sobre movimientos sociales y en Argentina y metal. Y le parece muy interesante a los muchachos porque no tienen como mucho esta noción, no están como acercados a lo que es la música extrema, ¿no? Tienen nociones de lo que es el punk, muy clásico, pero el metal y movimientos sociales, y que haya discursos que emanen de estas músicas, lo cual le parece muy interesante a los alumnos. También estoy dando análisis de las organizaciones públicas, es una materia de sociología obligatoria de tronco común, y ahí también meto más bien estas líneas sobre racismo de Estado, procesos de segregación, contracultura, y les parece muy, muy, muy agradable a los muchachos porque son nuevas generaciones y no están como tan empapados de esta música, que no somos jóvenes, no tan jóvenes de los que estamos en estas músicas, pero es interesante como ir transmitiendo que no solamente es música y no solamente es ruido ni la estética del negro, sino que hay una discursiva que emana y hay una reflexión crítica que hay en torno a estos investigadores que emanamos del seminario, ¿no? Y me parece muy interesante transmitir y hacer el puente de lo que es la calle, la música viene de las calles, y lo que es la institucionalidad, que es la universidad, y tejer ese puente de más o menos como de retroalimentación epistémica, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante esto. Muy buena propuesta la que traes, Marco, sobre todo ahorita que resaltas la parte de las nuevas generaciones. Era algo que veíamos mucho en el diplomado de antropología del rock, música urbana, que no es que el rock se quede viejo de más, sino las nuevas generaciones ya no conocen esta parte discursiva, ¿no? Sino se queda con solo lo que es el género, ¿no? Los géneros musicales, pero falta justo entender o comprender todo lo que viene detrás, y que pues, no son solas, no es la música por sí, sino hay toda una expresión, formas culturales, sociológicas, etc. Muy bien, Marco. ¿Cuál es el primer tema que nos preparaste para este día y por qué te gustó?
Bueno, pues la primera canción es la banda Yaucuicatl. Y me parece muy interesante cómo estas bandas empiezan a hacer como una hibridación, ¿no?, entre lo prehispánico, lo precolombino, nacional socialista, como el resurgimiento de la raza de bronce. Me parece muy interesante, es meramente melódica la canción, pero el nombre de las huellas de una cultura antigua me parece muy muy interesante cómo estas bandas, esta primera oleada de bandas que se reconocen NS Black Metal, reconocen este pasado precolombino, pero hacen esta hibridación de un estado moderno con estos sentimientos de pertenencia de Estado-Nación, sino ya no es como estas raíces del pueblo originario, ¿no? Y es algo que añado también como esta categoría de Bonfil Batalla, como esta esquizofrenia colonial, ¿no? Este doble racismo que estamos como enardeciendo al pueblo originario, pero al pueblo originario vivo lo estamos excluyendo de una manera muy violenta, ¿no? A mí me parece que hay una dialéctica de racismo ahí, o sea, sí está el pueblo originario ahí, el antiguo, nuestro pasado, y está bien y se debe quedar en los museos y hay que enardecerlo y regresar. Pero ¿qué pasa con los pueblos originarios que están ahora en la actualidad? Ellos existen y emanan de este pasado prehispánico y vienen de esta carga colonial y esta opresión, ¿no? Ahí es donde yo enfoco que esta primera forma de racismo en la música de NS Black Metal, ¿no? Me parece que son procesos necesarios de analizar en esta música. Escuchemos Huellas de una cultura antigua.
Continuamos en Cultura Metalera. Estamos hablando sobre black metal, sus procesos de aculturación, racismo y blanquitud con Marco García. Marco, para continuar y entender más cómo estás desarrollando tu investigación, ¿esta la estás basando en un estudio de caso o más bien cómo es que la desarrollas? Bueno, mi investigación nace a partir de cuestiones cotidianas en mi propia escena, ¿no? En la escena que vivo yo, o sea, al final del día también vivo el metal. Creo que la explicación viene de cuestiones metodológicas, teóricas, que estoy retomando varios autores como Bonfil Batalla, Bolívar Echeverría, Canclini, y estoy haciendo también análisis de las canciones de este subgénero para ir viendo y ir desmenuzando que realmente estas músicas son racistas y están como escupiéndonos a la cara realmente, porque al final del día venimos de procesos latinoamericanos y hay bandas y canciones totalmente racistas, y es la importancia de que la música tenga este análisis ideológico de las canciones, ¿no? Me parece muy interesante que no solamente escuchar ruido por escuchar ruido y porque me hace mover la mata, sino que también podría estarme escupiendo a la cara y diciéndome que no me tienen como latinoamericano y están haciendo, pero no sé si me entiendan, ¿no? Está viendo este análisis de la música que me parece pertinente y necesario en la música metal. Ese es mi cuadro de análisis. Estupendo, Marco. Ese tema ya lo revisamos en la jornada precisamente de Morelia. Nos ha parecido muy interesante y muy importante además. O sea, creo que tu investigación abona mucho para el terreno, porque además como investigadores nos parece, nos mete en un dilema, ¿no? En el posicionamiento, independientemente, sabemos que la cuestión del gusto, la parte estética, que nos atraiga de una música o no, eso queda en un segundo plano, pero siempre está ejerciendo en la psique de la investigadora o del investigador, ¿no? Ahora, yo te pregunto, es decir, no tenemos que desatender esa problemática, tratamos de que no rija la investigación. Claro. Evidentemente las problemáticas que se generan ahí están expuestas. Y en este sentido, yo te pregunto, específicamente ya como ejemplos de blanquitud, porque nos parece que merece una explicación saber cuáles son los procesos de blanquitud, también de clasismo y sobre todo de racismo explícitos en estas investigaciones que tú has hecho. ¿Qué has encontrado con respecto a ello? Ok, bueno, para empezar, yo empiezo con el NS Black Metal, que es como lo más clásico de estas bandas, ¿no? Lo que venía explicando. Es este resurgimiento de la raza de bronce, pero no solamente... y me parece siempre muy interesante por qué siempre revivir el pasado azteca y no revivir como otras culturas como la olmeca, la chichimeca, los mayas. Me parece muy interesante también cómo viene también la centralidad de la cultura, solamente el resurgimiento de los aztecas y no de todas estas culturas precolombinas. Porque estas bandas tienen que utilizar siempre como este resurgimiento prehispánico y están añadiendo un discurso. Todas las músicas tienen una discursiva, efectivamente, y yo lanzo siempre la pregunta fundamental para comprender la hibridación de la ideología nacionalista y el resurgimiento de la raza de bronce y del imperio azteca. ¿Por qué añadir el elemento satanista? Si bien el satanismo es una manera de transgredir la moral cristiana en toda América Latina, también en Occidente, pero en América Latina principalmente, en el siglo XXI es una manera de embestir la globalización impuesta por Estados Unidos, retomando un nuevo significado del anticristianismo como un rescate de las culturas precristianas. Esto también podríamos ver que el black metal podría ser un movimiento anticolonial para ir viendo como el resurgimiento de estas culturas, ¿no? Pero también está añadiendo un elemento moderno del Estado, ¿no? Y esto es un elemento de afirmación identitaria, de modo tal que emprendemos una tríada de relación entre nacionalismo, satanismo e identidad para comprender el NS Black Metal. A mí me parece muy como para explicarlo, pero bueno, aquí es donde aparece un elemento social cultural que a través de un discurso, que a su vez se manifiesta en racismo, y el concepto que voy a retomar de Bolívar Echeverría es la blanquitud, que es como una aspiración a reproducir las imágenes de Occidente y aquí aparece otra pregunta fundamental en mi investigación: ¿por qué es mejor ser blanco?
y esto aparece en una serie de imaginarios colectivos que se construyen alrededor de estereotipos, conductas, bromas, peyorativas, y aquí meto también una vez más estas cuestiones del meme. El meme también podría ser una manera, si bien es una forma de comunicación a través de un símbolo, es lenguaje, ¿no? Y tiene maneras muy peyorativas. Aquí meto una cuestión del vikindio, como desprecio a estas personas que escuchan metal con fenotipo o raíces de pueblos originarios. También los discursos occidentales de segregación podría transferirse a otras personas, como son los morenazis, ¿no? Estas personas de tez oscura que tienen esta aspiración, lo cual me parece también muy, muy atinado, que las personas de black metal pues somos mexicanos, ¿no? Realmente no tenemos ojos blancos y no tenemos como esta cuestión de la blancura. Creo que aparece ahí esta blanquitud y este proceso de blanquitud como aspirar a ser el blanco supremacista. Ahí viene otro elemento de racismo, la supremacía relacionada con el satanismo, ¿no? Esta tríada: nacionalismo, identidad y satanismo. Creo que esta tríada me parece muy atinada para poder explicar desde mi subjetividad estos elementos de black metal. No sé si quede como más sí. como claro. Sí, claro que queda claro. Es que escuchándote, Marco, más bien me surge una duda, o para entenderte mejor. Cuando haces estos comentarios que hemos visto que hay, pues, cuando dices desdén o estas cuestiones peyorativas, ¿se podría decir que entonces el black metal es como un resultado del colonialismo o trae una propuesta anti? Creo que aquí el black metal es un género muy complejo, ¿no? Si bien puede tener una propuesta anticolonial, como esta respuesta de esta moral cristiana, y por eso se añade el elemento satanista, ¿no? El elemento satanista como una forma de dejar la moral cristiana, como de retomar estas raíces. Pero ¿por qué retomar, no? No todo el black metal es satanista, aclaro, ¿no? Puede haber otras formas de black metal, pero me retomo mucho en estas bandas porque retoman la cuestión satanista, y ahí es donde voy a meter a otras bandas de black metal que tienen que ver más con esta territorialidad geopolítica con Estados Unidos, es decir, estas bandas que están pegadas a Estados Unidos, ¿no? Que son mexicoamericanos, ¿no? Ahí es donde entra otro elemento que es la americanización de la realidad. Esta forma de americanización de la realidad, cómo nos atraviesa toda América Latina, como esta forma de aspirar a ser el American Way of Life, ¿no? Si bien son algunas bandas que pertenecen también a esta territorialidad, que son mexicanos, pero que después se nacionalizan en Estados Unidos y dicen que ya son estadounidenses y ya no son mexicanos, también es una forma de blanquitud y de aspiración, ¿no? Ahí es donde voy a entrar como a otro bloque de bandas y otra como mutación del black metal, como esta ideología de la americanización. Ya no es una occidentalización, sino una americanización de la realidad. Y ahí es donde entran estas bandas con otro enfoque que se llama el fascismo cósmico, ¿no? Me parece, y ahí es donde vamos como a entrar a la siguiente canción, creo. Y son estas bandas que se proponen anti-intolerantes, ¿no? Anti-intolerantes. Y ahí es donde la intolerancia también juega un papel de importancia dentro del black metal. Si bien el black metal también es nihilista, como esta forma de este repudio a la modernidad, estos sujetos que no alcanzaron a ver la modernidad, creo que también el nihilismo en el black metal es un elemento también de protesta, de estos elementos que se juegan, ¿no? Y ahí voy a meter otras bandas como Night Tablets, Intolitarian, que son más, se da este fenómeno más en las fronteras entre Estados Unidos y México, ¿no? En específico El Paso, Texas. Y el sur de Estados Unidos tiene una carga también ya, ¿no? Un poco más de racismo, y cabe destacar que tuvieron un presidente racista que fue Trump, ¿no? Y esto que también añadió más a que explotaran este tipo de discursivas de odio en la música metal, en específico el black metal, ¿no? Con esta cuestión del fascismo cósmico, lo cual se me hace una cuestión ahí un poco rara, pero bueno, ahí está la discursiva, ¿no? Son muchos elementos a considerar, ¿no? Me parece que el concepto de la formación de Estado-Nación es un elemento primordial para poder desglosar lo que está pasando en cada caso con las bandas, ¿no? Y muchas veces, hasta donde podemos percibir, nos damos cuenta, independientemente de las aplicaciones lingüísticas que puedan derivar en estas expresiones racistas, clasistas, evidentemente
creo que la construcción de un imaginario en torno a lo que se piense que es, que se conforma a partir del Estado-Nación, claro, eso determina mucho los posicionamientos. ¿No crees, Marco, en ese sentido? Me parece muy interesante también cómo son las formaciones de los Estados-Nación, como un proceso de modernidad desde el siglo XV, ¿no? Me parece que se viene esto gestando, como estas formaciones de Estados-Nación, añadiendo al desarrollo de un sistema capitalista que también van a ir de la mano, ¿no? Me parece muy interesante cómo estos procesos sociohistóricos de la formación de Estado moderno, a partir de formaciones identitarias, pero identitarias de una cuestión más jurídica, más que cultural, como lo son los pueblos originarios, que tienen una cuestión identitaria con la tierra y una cuestión simbólica ya de años milenarios, la cuestión del Estado-Nación, ¿cuál va a ser como esta categoría para poder comprender al Estado-Nación a través del ciudadano, ¿no? Como esta categoría del ciudadano, y qué va a ser el ciudadano y qué sujetos van a entrar a través de esa categoría del ciudadano, ¿no? Si bien nos dijo la modernidad y el iluminismo que estos sujetos blancos, ¿no? Son sujetos blancos que entran dentro de este orden y progreso de este desarrollo de la modernidad, y creo que de ahí vienen estos procesos de blancura, y vienen estos procesos también de cómo puede llegar a ser este sujeto blanco, el sujeto en el centro, ¿no? Ya no es teocéntrico, ahora es antropocéntrico, pero es antropocéntrico porque es un sujeto blanco occidental, no está un sujeto del pueblo originario dentro del centro del mundo, ¿no? Ahí entra también estos sujetos, estos procesos de dominación colonial y que venimos arrastrando de diferentes maneras, ¿no? Diría Agustín Cuevas que es una herencia colonial, o dirían otros teóricos como colonialismo interno. Con todo lo que comentas, y justo esta categoría de ciudadano, como bien dices, creo que es clave, ¿no? Es con la que además, bueno, ahorita que lo estamos viendo en la música, en el black metal, llega a romper mucha parte de la cosmovisión y de las formas de expresarse de cada cultura, ¿no? Pero bueno, para continuar, ahorita nos vamos a ir a corte y regresando vamos a escuchar la siguiente rola que nos preparaste. ¿Cuál es? Y igual, si nos puedes dar una pequeña explicación de por qué te gustó. Ok, bueno, esta banda se llama Night Tablets y es de, me parece que del Paso, Texas. La canción se llama Operation Satanic Resistance. Creo que me parece también atinado para poder añadir el elemento de satanista como una forma supremacista, como Satán por el orden del mundo, ¿no? Pero también añadiendo estas cuestiones esotéricas, hay un poco en estas cuestiones de la magia negra y estas cuestiones, añadiendo los elementos supremacistas de una raza blanca entre líneas, ¿no? Me atrevería a decir que es hasta un Satán blanco, ¿no? También podría ser un Satán blanco como una forma supremacista por arriba de todo lo que está, ¿no? Como Estados Unidos por arriba de todo también, es como esta ideología americanizada, y me parece que es atinado y un poco peligroso escuchar como estas músicas a la ligera, ¿no? Pero bueno, ahí va la segunda canción, así. Ok, nos vamos a corte y regresamos con Satanic Resistance. Cultura metalera. Radio Faro FM. Radio profesional. Para mi comunidad. Regresamos con saludos. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. De acuerdo. En Radio Faro nos echamos un clavado al baúl de los recuerdos para traer hasta tus oídos algunas de las transmisiones más representativas de los 20 años de labores en Faro de Oriente. 20 años de labores en Faro de Oriente. Las siguientes preguntas, bueno, la de colonialismo ya la saqué. Escuchar es volver a vivir. Por eso te invitamos a que visites la playlist que elaboramos en el Mixcloud de Radio Faro Aniversario 20. Programas, voces y testimonios de otras épocas que nos hablan de 20 años de diversidad en resistencia. Cultura metalera.
Regresamos a Cultura Metalera este sábado con nuestro invitado Marco García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y queremos aprovechar este espacio para mandar saludos a Verónica Miranda, que está siguiendo el programa y que nos comenta que ya debe haber un artículo de este tema que nos trae Marco. También nos manda saludos Verónica Luna del Instituto Politécnico Nacional. Muchos saludos, Verónica, como siempre cada sábado. Y también tenemos un seudónimo aquí mandando un saludo al Caníbal de Muerte, Canibalismo, Mortuorio Sin, que es el fanzine que lidera Marco García de Ak Uk Yum Kimil, es quien manda saludos. Seguramente ya lo reconoces, Marco. Sí, también le mando saludos. Continuando, Marco, me gustaría que nos platicaras más cuál es el enfoque crítico o perspectiva crítica que propones para repensar el black metal en México. Bueno, yo creo que mi enfoque es a partir de una necesidad de ver cuáles son los procesos coloniales que estamos arrastrando como un país latinoamericano, ¿no? Creo que yo parto de la herencia colonial, que es un concepto de Agustín Cuevas, y a partir de otro concepto que es el colonialismo interno. Cómo este colonialismo interno se reproduce a través de formas de racismo y otras formas de segregación, pero no solamente como en estas esferas de la política o en la económica, la cultural es muy importante, y el metal creo que también está atravesado de estos procesos de racismo y de colonialismo interno. Creo que en específico esta música que yo estoy analizando, el NS Black Metal y estas músicas de fascismo cósmico, tiene que ver también con estas formas de colonialismo y estas formas de segregación, de blancura, de clasismo inclusive, porque también me parece muy, muy interesante, y estoy empezando a abrir esta investigación como esta cuestión de clasismo en el black metal o el clasismo en la música metal. Hay muchos lemas como de la élite para la élite. A mí me parece muy, muy curioso como este lema que pareciera que es como noble aparentemente de las élites para las élites. ¿Quiénes son las élites en realidad? Nosotros no somos las élites, ¿no? Creo que esto tiene que ver también con una forma de blancura o de aspiración como de cosa supremacista, como si el black metal fuera una élite, y de ahí viene o van a emanar como estas formaciones de guetos, ¿no? De guetos en las músicas, o esta formación de grupúsculos, ¿no? Como, los amiguitos de tal banda no se pueden juntar con los de otra banda, inclusive las propias disqueras también tienen sus propios nichos de mercado ya muy cerrados, ¿no? Cualquiera puede comprar. Ya me parece ese clasismo que me estaba explicando Alfredo. Creo que estoy empezando a identificar como este clasismo que pareciera que son lemas nobles, pero en el metal creo que son necesarios de analizar, y ahí está mi propuesta crítica, ¿no? A partir de cómo esta herencia colonial se atraviesa en formas micro, como es la música metal o nuestra escena local, ¿no? Me parece, creo que ahí está la cuestión del invento del hilo negro, ¿no? ¿Tiene tu investigación fronteras en el sentido a partir de los géneros musicales? Porque este clasismo existe, recuerdo yo muy clara un clasismo de rechazo que había entre practicantes del death metal a bandas ya de thrash metal, por ejemplo en la Arena Adolfo López Mateos, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero específicamente al centrar tu investigación en el black metal, uno no puede dejar de pensar en toda la construcción de discursos que se dan relacionados a otros géneros como es el folk metal mismo, ¿no? ¿Cómo delimitas tú esa investigación o cómo la planteas de cara al futuro? Pues yo empecé en el black metal, pero me parecía de la élite para la élite, que ya tiene título esta investigación. Me enfoco más como en estos procesos, porque el black metal o las personas que escuchan el black metal pareciera que tienen como este complejo de superioridad también, porque estas bandas están como transmitiendo esta cuestión. Tan solo las portadas vemos en estas cuestiones más pictográficas, ¿no? De estas cuestiones, creo que ahí está como este Satán fuerte matando a este Jesucristo, ¿no? O como este cuchillo atravesando el mundo de estas bandas, y creo que me parece más interesante, por lo menos para mí, este tipo de músicas, ¿no? Creo que en el black metal podría yo después meterme más que en lo que podría ser el folk, que es como un subgénero del black metal, pero creo que me voy a enfocar más en el black, ¿no? Como es un subgénero que pertinentemente me gusta, personalmente me gusta,
pero tiene muchas fallas, pero no va a dejar de gustarme por eso, ¿no? Es como una dialéctica bien rara que tenemos los investigadores del metal, ¿no? Claro. Pregunta Gustavo Dioclenacio Barrán, dice, comentario y pregunta, aunque el colonialismo se puede encontrar arraigado en la tradición del logos occidental, el cual está presente en los marcos de análisis, la propuesta de Echeverría sería como una respuesta a esa problemática, a lo cual me surge una pregunta. ¿En qué momentos, espacios de black metal, el satanismo es una respuesta consciente al colonialismo o de qué manera se puede analizar una postura anticolonialista? Ok, me parece muy atinada la pregunta. No es una pregunta, no es un elemento que esté como directamente, como el elemento del satanismo o la cruz al revés, como una cuestión meramente abierta de anticolonialismo. Esto es una forma de análisis que yo también, junto con otros investigadores que ya han trabajado la cuestión colonial, que no es dentro del metal, como es Bolívar Echeverría, Bonfil Batalla, me parece que creo que el elemento satanista es una respuesta a esta cuestión occidental, como esta tercera oleada del black metal, como empezó esta epítome del black metal, porque aclaro, no me enfoco en todo el black metal, sino como el epítome del black metal. Cabe destacar también porque se puede tergiversar esto, ¿no? Yo no estoy retomando la génesis del black metal, sino como la epítome, como estas discursivas de utilización del satanismo, y estoy enfocándome más en estas bandas del Paso, Texas, que tienen como esta cuestión de cuestiones más esotéricas, añadiéndolas a una cuestión supremacista. Creo que esos son elementos que son entre líneas y me parecen muy importantes de analizar porque no son tan abiertos, no son elementos abiertos, y ahí es donde creo que los teóricos deberíamos de entrar en estos huecos teóricos y llenarlos, ¿no? Como resanarlos, y para poder explicar esta realidad tan compleja como lo es el metal, ¿no? Y sobre todo que creo que, porque esta misma pregunta de alguna forma nos lo hacíamos en la parte del conversatorio de estudios sobre heavy metal, que no siempre son conscientes, ¿no? Las respuestas en contra de no siempre son conscientes, como cuando queremos o buscamos, no es que siempre haya una contra en la política y que ya traiga un discurso súper formado, sino que más bien las acciones están siendo parte, y no quiere decir que los individuos o quienes comunamos con ciertas canciones, grupos, etcétera, lo hagamos consciente, ¿no? Sino es una respuesta. Efectivamente, es una forma inconsciente, ¿no? Son formas culturales que tal vez se nos pasen de lado porque son prácticas culturales al final del día, ¿no? Creo que mi investigación va más en eso, prácticas culturales. Sí, totalmente. Bueno, Marco, ¿cuál sería la tercera canción que nos preparaste? Y de igual forma, si nos puedes explicar un poquito. Ok, la banda se llama Intolitarian y la canción es Furious Psychopath Rage Berserker. Creo que desde un poco más sobre Rage, ¿no? Raza, ¿no? Esta cuestión de supremacía. Cabe destacar que este sujeto solamente es un proyecto, se llama Satanist Kraftmer, ¿no? Y que también cabe destacar que este sujeto forma una iglesia como más supremacista que está enfocada al fascismo cósmico, ¿no? Se hacen tocadas en esa iglesia que es como un edificio de magnates. Ahí está como la hibridación también, la cuestión del capital, de la lógica del capital relacionado con la cuestión de supremacía, ¿no? Yo creo que ahí está más como por esa canción yo la escogí. Digno de análisis. Bien, escuchemos Furious. I love no one. I love no thing. The savage rape, torture, and murder of every single one of you sickening, worthless sacks of flesh walking around on this planet's surface is all that I long for. The thought of being able to see every one of you pathetic mistakes of nature reduced to sniveling masses of torn meat, shattered bone, and bruised flesh, writhing in pain and misery in puddles of your own piss, shit, puke, and blood brings me nearly to orgasm. To see you begging and pleading to be allowed to continue to live the life that you already do not deserve takes me to heightened states of mental euphoria that no chemical could ever reproduce. All of you are guilty. All of you are my enemy. I will murder, butcher, and usher as many of you into hell with me as possible.
Continuamos en Cultura Metalera. Estamos llegando a la recta final de Black Metal, procesos de aculturación, racismo y blanquitud. Marco, dentro de todo lo que nos comentas y todo el desarrollo que estás haciendo de esta investigación, ¿cuál es el resultado que esperarías? Es decir, como nos estás hablando de colonialismos internos, ¿pensarías que sería una propuesta de cambio dentro de la escena metalera mexicana? Pues más que nada como cambio, como ser como este complejo de hombre blanco, como Superman. Creo que me parece más como un granito de arena, como a repensar y ir cambiando como estas conductas, ¿no? Como esta cuestión más de colonial, ¿no? Como ir repensando nuestras músicas, ir viendo qué es lo que escuchamos. En realidad pareciera que solamente escuchamos un ruido noble, ¿no? Como lo son con las canciones que pasé, que parecía que es mucho ruido, pero es una declaración de racismo y de odio. Y creo que me parece que es pertinente y necesario repensar estas músicas y escucharlas. Y ¿por qué no poder hacer como una reapropiación de estos sonidos con unas propuestas más acorde a nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Creo que me parece más como repensar, una cuestión crítica. Ahí es donde está la cuestión crítica, ¿no? El repensar, la reflexión, más que como cambiar mi mundo, como repensar, ¿no? Eso es un tema que nos compete a todos porque evidentemente dentro de los términos de lo deseable, pues está poder revertir estas situaciones de racismo que están expresadas no nada más en esta música, en todas, y que nosotros mismos como metaleros o metaleras nos hacemos de la vista gorda, como si no existieran, y pensamos la unidad de la hermandad metalera, ¿no? Y no vemos estas fracturas que simplemente lo único que nos hacen pues es daño en muchos sentidos, ¿no? Tanto de una forma social, y estamos fomentando mucho la división. Y coincidimos contigo en el sentido de que es un punto difícil, pero no imposible llegar a visibilizar estas prácticas. O sea, hay que hacerlo. Marco, ¿qué viene con respecto a tus planes, con estas propias investigaciones que estás haciendo? ¿Hacia dónde las quieres llevar? Bueno, pues a mí me encantaría como que este artículo perfeccionarlo más y ponerle más carnita y una cuestión más metodológica, teórica, para que pueda leerse como a nivel latinoamericano, porque creo que si bien no es la única investigación, pero se pueden abrir estas líneas de investigación a otros investigadores jóvenes, como yo, como los que pertenecemos al seminario, llevarlo a más lados, ¿no? Me gustaría como presentarlo en otro lugar latinoamericano ahora para poder en el contraste entre otras escenas, ¿no? Pienso en Perú, pienso en Guatemala, pienso en Argentina, pienso inclusive hasta en Nicaragua, ¿no? O llevarlo a otros lugares donde haya como más pueblos originarios, ¿no? Perú o Bolivia, estoy pensando en eso, para que vayan repensándose estas sociedades un poco más segregacionistas, ¿no? Creo que me parece que hay una invitación abierta de parte de ustedes, del Colegio de San Ildefonso y la Pontífice Universidad Católica del Perú, ¿no? Que hay una serie de mesas o coloquios del folk metal latinoamericano. A mí me gustaría presentar esa investigación ahí y como abrir más el debate, ¿no? Vamos a estar por allá. De hecho, Adriana y yo estamos preparando ya el siguiente programa, va a ser en ese contexto. Ya les iremos soltando un poquito más en los próximos días. Me parece que el tema es muy amplio en el sentido de que sí requiere, por ejemplo, también resalta mucho esta participación ya que ha hecho la rama lingüística sobre estas condiciones peyorativas, sobre el vikingo, específicamente la lingüista Ea Ilse ha trabajado este tema, ¿no? Pareciera que diera oportunidad de articular esto de una forma ya transdisciplinaria, con diversos enfoques. Marco, me parece que hacia allá puede apuntar este tipo de perspectivas. ¿Tú crees que son viables? ¿Es que se pueda articular desde esta perspectiva para una mayor visibilización? Sí, creo que esta investigación, obviamente soy sociólogo y soy un antropólogo frustrado en un cuerpo de sociólogo, ¿no? Pero creo que la lingüística también apoya mucho, ¿no? Apoya mucho la investigación y me parece muy atinada como el análisis del lenguaje y los discursos y las palabras, ¿no? Como estas conceptualizaciones peyorativas como es el vikingo, yo solamente la analizo como una forma o un ejemplo de racismo,
pero aquella compañera me parece que es muy atinado porque analiza de una forma más compleja desde la lingüística y poder desentrañar estas formas también de relaciones de poder a través del lenguaje, ¿no? Ir rompiendo estas formas coloniales también como una cuestión de dominación epistémica colonial, ¿no? Porque el colonialismo no solamente es forma económica, es cultural, es a través del cuerpo y son diferentes esferas donde nos emana el colonialismo y el lenguaje es otra. Y la cuestión epistémica también. Sí, totalmente. Si se pudiera hacer esta investigación como multidisciplinaria con muchas de las propuestas que hay, estaría excelente, ¿no? Y entenderíamos muy bien, coincido contigo, justo la parte de la lingüística tenemos 2, 3 líneas, pero en este caso hablando de EA o con otro lingüista que quiera hacerlo, se complementaría muy bien. Dentro de toda esta investigación, ¿has encontrado propuestas o referentes teóricos muy similares, pero hechos en otras latitudes, especialmente en Latinoamérica? Pues he encontrado Perú, ¿no? Creo que Lejima también está haciendo cuestiones muy atinadas en cuanto a repensar su contexto de escena local y nacional y hacer este diálogo entre otras escenas, ¿no? Desde una cuestión epistémica mucho más rigurosa que desde la cuestión más cotidiana, ¿no? Y ojo, no estoy haciendo como de lado la cuestión del conocimiento vulgar, sino que es necesario realmente repensar a través de estas esferas y entablar un diálogo entre lo que son las calles y nosotros como institución universitaria, ¿no? Que es lo que yo propongo desde mis clases que les dije al principio del programa, como este diálogo entre las calles y esta retroalimentación, sin dejarle de lado también estas cuestiones supremacistas de ser como el intelectual orgánico que viene como a iluminar estas cosas, ¿no? Sino que debe haber una retroalimentación entre esto, y sí he encontrado en Perú y en Argentina referentes, y Puerto Rico también, efectivamente. Sí, creo que se me hace muy importante lo que resaltas porque pareciera que, o sea, no olvidar que estas propias experiencias o estos temas que estamos escogiendo es porque los vivimos, ¿no? Porque de alguna manera somos somos partícipes de tanto del tema como de la comunidad, como, bueno, ya hablando desde una institución y no porque nos alejemos, ¿no? Sino como que en este ratito de investigador o de estar realizando una investigación te abstraes, pero eres parte, ¿no? Y justo de ahí viene la acción que propones y el repensar crítico. Claro. Marco, el tiempo se nos acaba, pero creo que podemos formular otra pregunta. Y a mí me gustaría saber si dentro del performance y las prácticas del desarrollo en estos conciertos con estas características, si tú identificas también una reproducción de hechos culturales específicos en las audiencias. Bueno, yo he visto no solamente como en la reproducción de prácticas culturales como tal, sino como de discursos, ¿no? Estos discursos clasistas, ¿no? Como el metal no es para cualquiera, o coleccionar no es para cualquiera, o estas cuestiones como pareciera que son como cuestiones elitistas, ¿no? El vinil es solamente para la élite, ¿no? O sea, o aquel que pueda comprar estas cosas son muy elitistas, ¿no? Aquel que pueda pagar su entrada es aquel que puede como tener este poder adquisitivo, ¿no? Creo que desde ahí emanan estas prácticas culturales discursivas, ¿no? Desde tener como sentirse supremacista tan solo por tener la primera edición, por tener las 40 ediciones de un disco, ¿no? Creo que ahí están estas primeras discursivas clasistas y un poco supremacistas que después van a irse tergiversando y también se van a ir transmitiendo en la música, ¿no? Creo que ahí viene la génesis y ahí es donde me enfoco también en estas primeras prácticas, ¿no? Del discurso. Sí, si pensamos que finalmente para los públicos, los seguidores, las comunidades de las escenas metaleras es un modo de vivir, un modo de estar en el mundo, evidentemente esas reproducciones de discursos se deben de manifestar de múltiples formas, ¿no? Y en unas en un sentido mucho más negativo que otras. Claro. Pues Marco, muchas gracias por toda esta presentación, por esta explicación. Esperamos poder seguir compartiendo más espacios contigo, que creo que así va a ser. Muchas gracias, se los agradezco. En general, tú cuando te escucho me recordaste mucho a la sesión justo con Emiliano de Metal en Acción, porque creo que hay veces que nos falta volverlo a replantear, ¿no? Y que bueno, como bien lo dijiste al inicio, no solamente es el inicio, es
verlo desde una perspectiva artística, sino en todos sus contextos que llevan identidad, comunidad, sociedad, expresión. Claro, el metal es política pura, el metal es política pura y tiene un posicionamiento político. Aquellos sujetos que dicen que el metal no se lleva con la política, pues no sé de dónde emana su discurso un poco más como de algo más apolítico, como tratando de ver que son de derecha realmente, ¿no? Este contradiscurso que se están redireccionando de derecha, ¿no? Creo que es interesante también esos discursos que emanan en la escena también. Justo decir no soy de política es una posición política. Metal no se llama política, ¿no? Es una posición política. Exactamente. Pues bueno, Alfredo, muchas gracias por una vez más estar compartiendo este espacio, por estar trabajando juntos. Ya nos estaremos viendo en la próxima sesión, en las próximas reuniones. Y pues Marco, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que todavía no nos escuchan y se van a conectar y nos van a escuchar. También muchas gracias y seguimos leyendo todos sus comentarios en nuestra página de Facebook, Cultura Metalera. Aprovecho para un último saludo para Ea, que dice que ya está más que puesta para el trabajo en conjunto contigo, Marco. Ok, también me gustaría mandar un saludo a aquellas personitas que nos escuchan hasta Guatemala, ¿no? A lo cual también un fuerte y caluroso abrazo. Claro que sí, pues muchas gracias. Esto fue Cultura Metalera. Que tengan excelente sábado. Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.